God bless you this morning. Dios les bendiga en esta I'd mañana. like to bring a small thought. Voy a compartir un corto pensamiento. We're going to start over there in the book of Matthew, chapter 9, verse Y 36. vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 36. And it reads like this. Y lee así. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas porque estaban derramadas y esparcidas como oveja que no tenía pastor. The title of these words this morning, El título de estas palabras en esta mañana God can use you in 2020. es Dios te puede usar en 2020. Jesus was overwhelmed with compassion and pity for the people. Jesús estaba abrumado de compasión por la gente. His response echoes the deep inner mercy of God. Y su respuesta es como un eco de la gran misericordia de Dios. Often described in the Old Testament. Muchas veces que es describida en el Antiguo Testamento. Ezekiel also compared Israel to sheep without a shepherd. Y Ezequiel también comparaba a la gente como ovejas sin pastor. But Jesus came to be the shepherd, the one who would show people how to avoid life's pitfalls. Pero Jesús vino a mostrar ese pastor, ¿verdad? Para ayudarle a la gente a no caer en lo más bajo. Jesus remained consistently compassionate. Y Jesús constantemente era compasivo. From the time he sent his disciples out on their first witnessing mission, Cuando él primeramente envió a sus discípulos a un viaje misionero por la primera vez, until his death, hasta su muerte, Jesus was moved with compassion for the souls. él era conmovido de compasión por las almas. Because of the power of Christian love, God can use you in 2020. Y por el amor de Dios, el amor cristiano que Dios ha puesto en nosotros, Dios te puede usar a ti en 2020. The compassion of Matthew 9:36 and the love of 1 Corinthians 13:7 are inseparable. La escritura que se encuentra en Mateo 9:36 y 1 de Corintios 13:7 son escrituras como inseparables. Our society confesses love and lust. Y en la sociedad compara el amor como concupiscencia. Unlike lust, God's kind of love is directed outward towards others. Pero el amor de Dios es dirigido al amor como para otros. Not inward towards ourselves. No es un amor nomás interior para mí misma. It is to say the least unselfish. No es algo egoísta. This kind of love goes against our natural inclinations. Y esto es algo que no es natural para nosotros. It is possible to have this love if God helps us set Y es posible poder tener este amor si Dios nos ayuda aside our own desires and things that we like to do, a poner a un lado las cosas y nuestros propios deseos que nos gustan, so that we can give love para dar ese amor, while expecting nothing in return. esperando nada en regreso. So the more we become Christ-like, Entre más nos hacemos como Cristo, the more we love will show to others. más amor vamos a mostrar a otros. 1 Corinthians 13:7 Primero de Corintios 13:7 reminds us, love beareth all things, believes all things, hopes all things, intendeth all things. Primero de Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y está hablando del amor. Christian love enables us to accept and love people who are different from us. Y el amor de Cristo nos ayuda a amar a gente que son diferentes que nosotros. And reacts out to and reaches out to people in need. Y alcanza a la gente que está en necesidad.
Because of the way the world is today, Como está el mundo hoy, God can use you, my friend, in 2020 Dios te puede usar, mi amigo, en 2020 to go out and be a blessing to others. para salir y ser una bendición para otros. Some people are moved to fear, Mucha gente es conmovida por miedo. some to contempt, Son conmovidos como para un desprecio. and yet others are moved to total rejection. Y otros son totalmente rechazan By the desperate needs of people today, por la desesperación de la gente hoy. there seems to be so many people in need these Y days. parece que hay mucha gente en gran necesidad hoy. Nobody seems to know what to do anymore. Ya la gente ni sabe qué hacer. Wherever you go, you see homeless people. Y donde usted vaya va a poder ver gente desamparada afuera. So many people nowadays don't have food or jobs. Mucha gente que no tiene trabajo ni tiene comida. And again, people don't know what to do. How do I help you? Y la gente no sabe ni qué hacer, cómo te puedo ayudar. But Christians should be moved to compassion for these souls. Pero la gente debe de ser conmovida por compasión hacia esta gente. The laws seem to have no purpose in life. La ley parece que no tiene propósito en la vida. Jesus- Los perdidos parecen que no tienen propósito en esta vida. Jesus saw them Pero Jesús los vio. scattered everywhere as sheep having no shepherd. Estaban como esparramados por donde quiera, como si a ovejas sin pastor. God can use you when you respond to his challenge. Y Dios te puede usar cuando usted responde a su reto. Christ faced a big challenge. Jesús afrontó un riesgo, un reto grande, Of evangelizing all his people. a evangelizar a toda la gente. The task was overwhelming. Su trabajo era algo abrumado, algo insoportable. And honestly, few people were willing to get involved. Y pocos estaban dispuestos a involucrarse en este trabajo. But he responded to the challenge, Pero él respondió a ese reto. not with despair, by saying someone else should do this. Y él no dijo que alguien más lo hiciera, But he confronted it with enthusiasm. pero con entusiasmo él lo afrontó. Let's do this, he said. Y él dijo, vamos a hacerlo. Can we do this? ¿Podemos hacerlo nosotros? But if your response to a challenge is that of doubt, fear, and despair, Pero si usted afrenta un reto así como con miedo o duda, you will never be anything but a hindrance nunca va a ser más que un estorbo. when it comes to the work of God. Cuando se trata de la obra de Dios, Face that challenge afrenta ese reto with enthusiasm. con entusiasmo. With God on your side, nothing is impossible. Con Dios a tu lado, nada es imposible. There is so much to be done. Hay mucho que hacer, So many souls. muchas almas There's so little time. y poco tiempo. The church staff, La facultad de la iglesia, a handful of Sunday school workers, unos pocos de los trabajadores de la escuela dominical and a few dedicated deacons y unos diáconos dedicados are not enough in the face of this tremendous work that needs to be done. no son suficientes para el trabajo enorme que se tiene que hacer. And God holds the church responsible. Y Dios le va a dar esa carga, le da esa carga a la iglesia y que sea responsable por hacer el trabajo. The simple fact that is, few are willing to get involved. Pero simplemente encontramos que pocos están dispuestos a involucrarse. Should he want you more to heighten enthusiasm? Y Él quiere que lo recibamos como más entusiasmo As you give this task your all, cuando usted da su todo
para esta obra. If you're willing to respond, Y si pocos están dispuestos a responder, then there's no time to waste. entonces no hay tiempo para malgastar. Come to God prayerfully, Venga hacia Dios en oración believing that more people will get involved. y creyendo que más gente se va a envolver. We must not wait until others get involved Y no podemos esperar hasta que otros se envuelvan, before we enter the fields. hasta que nosotros entremos a ese campo. We must get involved praying and believing that others will join us later. Debemos de envolvernos creyendo y sabiendo que otros se van a envolver más después. When Jesus called his 12 disciples, Cuando Jesús le llamó a sus 12 discípulos, he didn't draft them or force them Él no los forzó or ask them to volunteer. o les dijo quién quiere ser voluntario. He chose them to serve him in a special way. Él los escogió para servir en una manera muy especial. I can't see it. Christ calls us today. Dios nos llama hoy. He doesn't twist our arms Y no nos agarra del brazo y nos tuerce el brazo. and make us do something we don't want to do. O nos hace hacer algo que nosotros no queremos hacer. We can choose to join him or remain behind. Podemos escoger unirnos con Él o quedarnos atrás. When Christ calls you to follow him, Cuando Jesús te llama a seguirlo, how would you respond? ¿cómo vas a responder? Yes, ¿Sí? maybe, ¿A lo mejor or no? o no? The 12 responded to Christ's call. Los 12 respondieron a ese llamado de Cristo And in simple truth accepted the power y simplemente aceptaron ese poder required for their task of witnessing. que se requería para testificar. He gave them the power, Él les dio ese poder and more that Christ is physically, and now that Christ is physically absent, y ahora que físicamente Jesús está ausente, the Holy Spirit serves as the source of our power. el Espíritu Santo es la fuente de nuestro poder. The power that you received from the Holy Spirit Ese poder que usted recibe del Espíritu Santo includes courage, incluye el valor, la valentía, boldness, el valor, confidence, confianza insight, por adentro an ability and the authority y la habilidad y la autoridad to do it all. para hacerlo todo. The disciples would need all these gifts Y los discípulos necesitaban todos estos dones to fulfill their mission. para cumplir esa misión. God will not grant you power without a purpose. Dios no te va a dar poder sin un propósito. But once you are ready to serve and your desire to be used, Pero cuando estás dispuesto, ya listo para servir y tienes un deseo de ser usado by Him, por Él, we can then trust Him to give us that power podemos confiar en Él para darnos ese poder, to accomplish this purpose. para cumplir su propósito. Because wherever the disciples went, Porque por donde quiera que iban los discípulos, there was great joy and excitement. había gran gozo y emoción. The long-awaited Messiah had come, El Mesías que estaban esperando ya había llegado. and the kingdom of heaven was at hand. Y el reino de los cielos estaba ya a mano. You can share the gospel joyfully Usted puede compartir el evangelio con gozo because of the availability of salvation. por lo que Dios ofreció y Cristo ofreció la salvación. If you're not yet a Christian Si usted todavía no es un cristiano and you want to accept Him, y usted lo quiere aceptar, this is the time to do it. este es un tiempo para hacerlo. Remember, God can use you to influence others. Y Dios te puede usar a ti para influenciar a otros. Know Him in 2020. Conocerlo en 2020. It's never too late. Nunca es muy tarde. Make a decision today to serve Him.
Haz una decisión hoy para servirlo and let Him come into your heart y permite que Él entre a tu corazón and use you in y 2020. usarte en 2020. God bless you. Que Dios les bendiga. Let's have a prayer. Vamos a orar. Heavenly Father, which art in heaven, Padre nuestro que estás en los cielos, thank you, Lord, gracias Dios for this the opportunity you've given us to be able to come before you por la oportunidad que nos das de poder venir ante ti and maybe be used y ser usados to be a blessing to others. para ser una bendición para otros. Use me, Lord, Úsame, Dios, so that I can be a blessing to others. para que yo pueda ser una bendición a otros. I give you the glory, the honor, and the praise. Yo te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. And thank you once again. Y gracias una vez más. And thank you for joining us this afternoon. God Y bless you. gracias a ustedes por unirse con nosotros. Que Dios me los bendiga.